amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. En nuestra edición anterior, nuestra invitada Ros Postigo desde Arequipa nos planteaba la pregunta de ¿por qué estamos haciendo esta forma de fotografía hoy? Pregunta válida para todos los que hacemos fotografía en el mundo. Pero además, ella afirmaba que hay suficientes indicios para afirmar que hubo una escuela de fotografía arequipeña. Son reflexiones y afirmaciones que inquietan a los que estamos en el mundo de la fotografía aquí en Perú. Estamos hablando del ejercicio profesional en el campo, además de la investigación y la formación académica. En esta edición, nuestro invitado forma parte de la nueva generación de fotoperiodistas del diario El Comercio. Al poco tiempo de haber ingresado, ya estaba comisionado en el CEREPA como enviado especial para reportar el conflicto armado entre Perú y Ecuador. Esto fue en el año 95. Él nos hace un recuento de sus 25 años de vida como fotoperiodista del diario Decano del Perú, su única casa periodística en todo este tiempo. En breve, desde un balneario del sur de Lima, precisamente desde Punta Hermosa, nos conectamos con Enrique Cunio. Ya. Hola amigos, este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión tenemos la fortuna de conversar con un fotoperiodista de mucha escuela. Y digo mucha escuela porque forma parte de una transición en el diario El Comercio, de la generación que pasó a jubilarse, vamos a decirlo, por su tiempo de servicio, y la nueva generación que apuntaba a hacer una escuela, y que realmente lo hicieron. Ya nos contará él. Nos referimos a Enrique Cunio Bermúdez. Bienvenido a La Otra Caja de Pandora, Quique. Hola Juancito, ¿cómo estás? Saludos a todos. Gracias por recibirme acá en tu programa. No, a ti, Quique, por empeñarte en desear compartir tu trabajo, tu vida. Como tú mismo dices en muchas de tus frases, la fotografía es tu vida, ¿no? Y no solamente es un arte, sino es mostrar, ¿no? Dar ayuda. ¿En realidad te sientes más fotógrafo o fotoperiodista? Porque muchas de las frases lo ubico más como fotoperiodista. Hola Juan, bueno, creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es como usar la fotografía para contar en el fotoperiodismo, ¿no? En los hechos que me ha tocado estar. Y como dices, sí, pues la fotografía no solamente es un arte, sino también es una forma de ver, una forma de acercarse a las personas, al mundo y a los hechos que te rodean, ¿no? Y tú te formas en la Universidad de Lima en un tiempo, en una década bastante complicada para la historia del país. ¿Cómo es que decides para dedicarte a la fotografía? Bueno, la clásica que cuando tienes que escoger tu vocación, comienzas a tratar de decidir, de sentir. Y una de las cosas que siempre pensé era cómo iba a ser el desarrollo de mi trabajo, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho el aire libre, no me imaginaba mucho en oficina. Y comenzó una fascinación con la cámara fotográfica, con el objeto en sí, ¿no? Con las posibilidades que te daba a través de los lentes de modificar un poco la visión que tenías de la realidad, ¿no? Y hacer una especie de recorte de esa realidad para mostrarla de una manera. Eso fue fascinante para mí, y en esa época también era el cuarto oscuro, ¿no? La aparición de la imagen, esta especie de alquimia que había en esa época de la fotografía, ¿no? Y después, la carrera de comunicaciones que se presentaba en ese momento como algo nuevo, me llamó mucho la atención y felizmente pude cumplir ese sueño, ¿no? Y con creces, que en realidad las fotos que me has compartido, digamos, una brevísima selección que imagino que tienes muchísimo que compartir, sin duda me hace recordar algunas cosas que de alguna manera
también las vi, de cómo la trajiste con qué entusiasmo. Quiero decir, para los que ven el programa, que con Quique Cunio nos une no solamente la amistad, sino también compartimos el mismo centro laboral. En algún momento estuvimos juntos trabajando para la misma empresa, con la misma camiseta y con el mismo entusiasmo. Y doy fe de la entrega de Quique Cunio, de su pasión y además, no solamente el empeño como persona, sino como un ser humano que se da íntegro a su apuesta, ya sea en la vida profesional como en su vida privada. Y él no solamente puede compartirnos con nosotros la historia de muchos otros fotógrafos, y de quien sí recuerdo, y brevemente, seguramente, no digo brevemente, sino seguro que hay mucho que hablar, es de Enrique Pajuelo, de Daniel Pajuelo, disculpa, Quique, Daniel, que es un gran amigo tuyo, y además te diste el tiempo de dedicarle frases para un especial que hicieron de él. Y así me imagino que hay muchos otros colegas que dejó huella en ti, ¿no? Sí, claro, ¿no? Creo que siempre he tratado de sacar cosas de las personas que me rodeaban y Daniel fue como un amigo entrañable, un fotógrafo increíble que en verdad, no sé, un grande Daniel, ¿no? Qué pena que ya no esté con nosotros, pero sí, igual que de él, de cada uno de ustedes, de los fotógrafos antiguos del diario y de cada imagen que llegaba un poco a mis ojos, ¿no? Siempre he tratado de nutrirme de eso, en verdad. Y también, como dices, siempre me gustó tomar más que editar o guardar. Creo que no le di el valor suficiente en ese momento a tener un archivo. Era tan intensa la jornada laboral y los hechos y las tomas que me dedicaba a tomar, a captar y pensaba que todo iba a quedar en el archivo del comercio como realmente es ahora, ¿no? Mucho de mi trabajo está ahí y hay muchas cosas que no tengo, pero bueno, de lo que hemos podido seleccionar, ahí hay una muestra, algo de lo que puedo hacer o me gusta o he podido rescatar, ¿no? Sí, Quique, empecemos parte de tu historia, digamos, profesional de fotografía. Encontré esto como parte de tu historia de vida, compartiendo un momento, digamos, de paz, porque en la parte de esta historia, de esta foto, es que ustedes fueron asignados a la cobertura del conflicto de Perú-Ecuador en el CENEPA, ¿verdad? Sí, realmente veo esas caras, a esos amigos, me alegra mucho haber compartido con ellos. Me acuerdo esa cobertura, en verdad era bien joven, creo que tendría 24, 25 años, quizá menos. Y cómo cayó de pronto de un día para el otro, te vas a la guerra y lo que uno sentía, ¿no? Tanto de poder contar esa historia como de a dónde me estoy metiendo, ¿no? Recuerdo que viajábamos con ampliadora blanco y negro, con rollos a color, con tambores de rollos químicos, plásticos para hacer un laboratorio así informal en el cuarto de un hotel. No había internet o ese tipo de cosas que hay ahora, ¿no? Recuerdo la transmisora de fotos un poco después. Recuerdo que mandábamos los rollos de Bagua a Chiclayo por tierra y de ahí se los encargaban a un pasajero que podían encontrar en la fila de espera del avión. Y había otro equipo que trataba de reconocer a este pasajero al llegar a Lima. En verdad no sabías lo que habías tomado, no sabías cómo te había salido. Mandabas tus rollitos enrollados en una cajita, una bolsita a la espera de que pudiesen llegar tal vez para la edición del día siguiente, que era una cosa pues casi impensable, ¿no? Sí, esa apertura fue fuerte, fue dura, ese es un poco lo que recuerdo. También recuerdo un poco cómo entré al comercio y cómo las cosas se fueron dando poco a poco, ¿no?
Recuerdo que había un aviso en la Facultad de Comunicaciones que decía se necesita fotógrafo de deportes para el comercio. Y llegué con, creo que 50 fotos ampliadas, lo que sería impensable un book en esta época. Me recibió Carlos de la Puente, y que era el jefe de deportes, y me dio la oportunidad. Así Y es. así comenzó un poco mi carrera, ¿no? En esto, y al poco tiempo, menos de un año, o sea, creo que la primera cobertura que recuerdo a entrevistar a Company, ese entrenador de fútbol en el Callao, y fue portada del suplemento al día siguiente, ¿no? Entonces todo fue como fluyendo solo. Yo recuerdo que todavía estaba en estudios generales de la universidad, recién entrando a facultad, y así fue, o sea, como que yo y la fotografía fuimos pegando sin mucho esfuerzo, y esa entrada al diario El Comercio fue bastante motivante para mí, no motivadora. Y de pronto, un tiempo después, ya estaba yendo a la guerra como uno de los fotógrafos de este diario tan importante, ¿no? Sí, fue un evento en verdad que marcó, ¿no? Sí, de hecho que no solamente a ti y con otros colegas que he tenido la oportunidad de conversar, pero lo que quería simplemente comentar o agregar para lo que ven en el programa es que Quique Cunio no solamente, como él dice, se integra bastante joven, aún estando como estudiante en la universidad, es una suerte de correa de transición de generación a generación en el área de fotografía del interior del comercio, ¿no? No sé si tú recuerdas con quiénes compartiste esa nueva generación de fotógrafos, Quique. Claro, estaba Lino Chipana, Dante Piayo, Cecilia Larrabiur, Consuelito Vargas, Rolly Reina, y así se fueron sumando muchos nombres, ¿no? También recuerdo a muchos de los profesionales que ya se encontraban en esa época. Nosotros fuimos como una especie de la primera camada veníamos ya de esas nuevas carreras como comunicaciones, gente que era gente joven, porque la mayoría ya eran personas mayores con mucha experiencia, y había habido como una especie de hueco generacional, tal vez, porque la diferencia entre ellos y nosotros era de mucha edad, ¿no? Y sí, recuerdo cosas lindas de ellos, también momentos difíciles, algunos celos en algún momento, algún choque de estas dos generaciones con algunos, pero en su mayoría gente buena, gente humilde que se había formado poco a poco. Algunos eran como la extensión del redactor. A veces el redactor tenía como mucho fotógrafo en esa época, sin quitarle mérito y autonomía a ellos. A veces era como una imposición del redactor de toma esto, o toma así, o en este momento dispara, ¿no? También los equipos fotográficos y las técnicas se fueron desarrollando mucho en esa época que yo entré. Y sí, hubo un cambio ahí fuerte. Estos colegas que te menciono, de hecho, que también se esforzaron mucho, nos esforzamos mucho para tener un lugar en el diario, ¿no? Y sí, fue un momento de transición, y, y, y un momento que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y bonito. Quique, vamos a ver parte de ese material que has tenido la generosidad de compartir con nosotros y que vamos a compartirlo ahora. Y tú nos comentas cómo es que lograste, porque son espectaculares, Quique. Yo la verdad que estoy no solamente entusiasmado en ver como todo el mundo la secuencia de fotos que tienes, ¿no? Esas son de el pago de las ballenas jorobadas en el norte del Perú. Una de las cosas lindas de trabajar en el comercio, que en verdad fue el único medio en que he trabajado desde chico, siempre he tenido la camiseta del diario, eh, era que tenía un amplio espectro de secciones, digamos, ¿no? Donde poder desarrollarte, ¿no? Y otra de las cosas buenas es que había bastante espacio para publicar. Era un diario
grande, potente, y tenía también la posibilidad de encontrar buenas noticias. Y ese fue un filón en el que traté de desarrollarme, ¿no? De proponer cosas, lo que llamábamos iniciativas, ¿no? Que eran temas que no estaban en la agenda, digamos, pura y dura de la noticia, pero sí animaban a vida, cosas buenas que también sucedían, ¿no? Entonces ese fue uno de los casos donde propuse este tema para cubrir que en ese momento no era tan conocido, ¿no? Y así trata de siempre ir destapando cosas. Recuerdo que también eso se convirtió como en una pasión de todos y todos al final traíamos muchos temas, sobre todo de fotográficos o para contar imágenes en historias, ¿no? Y eso fue lindo, ¿no? Por ejemplo, esto, aparte de ser gratificante, eh, era aportar a las personas que se levantaban en la mañana cosas que pasaban en Perú, que no necesariamente eran como las que muestran los noticieros actuales en las mañanas, ¿no? Sí. Entonces eso fue muy bonito del comercio y nada, algo que disfruté bastante. Quique, en mucho tiempo has dejado escuela haciendo fotografía deportiva, como dijiste, empezaste para, para ilustrar, en realidad fotográficamente, un suplemento. Esta es una de las fotos celebradas, en realidad, que mucho recuerdo de tu producción. ¿Recuerdas quiénes son los jugadores? Ese es Castellano de Cristal y Balán González. Y atrás no sé si está este pata, no me acuerdo, García, no recuerdo bien su nombre. Pero sí, ahí lo bonito era cómo la pelota ese instante en que se deforma un poco con la cara de él, ¿no? De Sí, deportes tengo tantas fotos en verdad perdidas en los archivos o en las páginas del diario que me gustaría mostrar tanto, pero aquí hay algunas, ¿no? Que se pudo rescatar. En verdad el deporte era una de las cosas que más me encantaba hacer, ¿no? Era como una coreografía al aire libre. Era una actividad donde había tristeza, alegría, celebración, júbilo. En verdad es lindo hacer fotos de deportes, es como una cacería sin matar a nadie, es como disparar. Me encantaba también siempre desde que entré el uso del tele, ¿no? O sea, de usar, de poder comprimir las imágenes, pegar, acercar el fondo al objeto que estaba fotografiando, desenfocar. Creo que por momentos cometí excesos en tratar de meter más tele, más tele, más tele, de tomar ya fotos de un lado al otro de la cancha o tratar de siempre variar los ángulos, ¿no? Como el tratar de hacer fotos de la tribuna, de arriba para abajo. En ese momento era la perrera del Estadio Nacional. Y así, siempre tratar de estar metiendo, de innovar y de hacer parecer la realidad algo distinto sin deformarla, ¿no? Eso sí es algo que me ha encantado siempre de deportes, ¿no? Aparte siempre son actividades sanas, con gente sana. Sí, es lindo hacer fotos de deportes, en verdad. y además que practicas deporte, ¿tú, Quique? Sí, bueno, siempre me ha gustado el deporte. También me acerqué al surf, a la tabla en un momento de mi vida, ya un poco mayor realmente. Y sí, trataba de empujar el surf, empujar el deporte, tratar de siempre publicar cosas, de hacerlo de manera distinta para que sea atractivo al lector también, a los editores. Recuerdo que me encantaba, pues, la foto de portada, ¿no? O sea, más que haber hecho, yo no he hecho ni una muestra en toda mi vida en mis fotos, mira. Creo que mi ventana y lo que yo deseaba era las portadas o publicar, ¿no? Publicar en el diario. Habría que decir o agregar a lo que dice Quique Cunio, que él no ha hecho una muestra, pero en verdad sí la ha hecho, y la ha hecho vehementemente
como resultado del esfuerzo de cada día, ¿no? Una portada en realidad es una muestra, ¿no? Es una puesta en exposición con una dimensión, además digamos, de ser informativo, tenía un valor y una forma que permitía, digamos, una actitud contemplativa a las imágenes, ¿no? Y eso, no sé si compartes conmigo, pero creo yo que eran esfuerzos diarios para ganarse ser con un material en portada. Y además de traer de la vida de las comisiones habituales que podías tener, traer otra nota por iniciativa y que esa ganara portada era pues toda una satisfacción personal interna y finalmente viéndolo a largo plazo, viéndolo a esa distancia, en realidad eran muestras que te atrevías a hacer todos los días, ¿no? Digo yo, en la forma en que uno se esfuerza y que la pone en exposición, en este caso periodísticamente, y que la puedan ver, digerir cientos de ciudadanos, miles de ciudadanos, no sabemos, ¿no? Ahora de repente se puede saber cuántos son los lectores o que acceden digamos, a las páginas web, en los fanpage de las diferentes publicaciones. Ahora es posible, pero antes son cálculos o estadísticas que no había certeza de cuántos eran los lectores. Había un promedio por el tiraje, pero el tiraje no te marcaba, no te indicaba en realidad la dimensión de lectoría que tenía una publicación. En este caso, el diario del comercio, ¿no? Sí, realmente es cierto lo que dices. Y también era un esfuerzo diario. Recuerdo que era intenso. Recuerdo también haber luchado por los créditos de los fotógrafos. Creo que ese también fue un aporte de haber tratado de cuidar el corte de las imágenes, ¿no? Que se respetara un poco eso en el diario, que a veces con la premura era complicado. Pero sí recuerdo muchos buenos jefes que apoyaron eso. Recuerdo a Eduardo Carvajal, a Ana Cecilia González Vigil, a Germán Schwartz, a Xavi, a Vero, a Verónica Salem, bueno, a Cachito, al Chino Muroya. Ojalá no se me escape alguno, pero bueno, a Mandruca. Y sí, creo que hicimos un buen team en esa época. Se fue sumando mucha gente joven, mucha gente de diferentes visiones. A Mayu Moana, que es increíble también para editar. Gente buena, gente bien, que creo que logramos marcar una época, ¿no? Bueno, Andrés Longi también de Somos, que es uno de mis mentores y grandes amigos también, ¿no? Como dices, Quique, en verdad, el diario del comercio como publicación, eh, no solamente como diario, además que tenía y tiene hasta ahora otras publicaciones, suplementos, que te permitían grandes espacios. Y tú has comentado Somos. Y aunque Somos tenía su propio, digamos, staff, tú has hecho varias producciones para Somos, ¿no? Sí, realmente, como tú dices, ellos tenían otro que hay mensajes y también aportar con lo que salía del día a día, como de las noticias pura y dura, que era más la que nosotros hacíamos, ¿no? Lo nuestro no paraba, era como súper intenso, ¿no? Salías de una y ya estabas en otra, estabas en la guerra un día y al día siguiente estabas en un partido y al día siguiente estabas con el Dalai Lama y al día siguiente así. Y a veces eran el mismo día y había un incendio y había un terremoto y había, no sé, una entrevista a alguien que hizo algo pequeño pero hermoso para el Perú. Y así era como no paraba. Por eso que ya realmente mi escuela es más de tomar fotos que de editar o conservar el material, porque era como que pasaba y pasaba y pasaba. Y era como tanta, no sé cuántas cosas habré cubierto en los 25 años que estuve en el comercio, que a veces me sorprendo de la cantidad de cosas que hemos podido hacer, ¿entiendes? Sí, sin duda. Además, ahora vamos a compartir algunas Y de las... ahora, Sí, dime, Quique, te escucho. y siempre he disfrutado más del momento de la toma, a veces me gustaría ser mejor editor,
más ordenado, haber guardado archivos en tamaños reales, negativos. No sé, queda muy poco de, o sea, lo que yo tengo para mostrar mi trabajo, pero sí. Por ejemplo, esa foto fue con un super tele que para la época era como difícil de conseguir, ¿no? Era un tele más un extender que duplicaba la imagen. Y ahí recuerdo que buscaba siempre una foto distinta, por ejemplo, del Señor de los Milagros cada año, ¿no? Esas como rayitas que se ven adelante son las cadenetas, porque yo estoy en alto, como en un segundo o tercer piso, como a 2 o 3 cuadras quizá de la imagen, o un poco menos, con este tele. Entonces lograba ese efecto de que se difuminen un poco el primer plano de las cadenetas y se genere ese tipo de imagen como media ensoñada, ¿no? Eso me gustaba mucho hacer y a veces, pucha, logré buenas portadas así, ¿no? O fotos distintas. De otra, de Señor de los Milagros, que también es buenísima. Esa también me encantó. Era justo el momento en que tiraban los papelitos. También como que uno puede reconocer a veces la personalidad, de hecho, pucha, al fotógrafo o al artista en su obra, ¿no? Y yo sí, de alguna manera, me gustaba que la foto sea ordenada y limpia y que todo más o menos esté sucediendo en lo que se llamaría ese instante decisivo, ¿no? Y sí, buscaba una composición, o sea, trataba de que aparte de lo noticioso o el hecho que era el que había que contar, esa imagen esté tratada con cuidado, con cariño, con orden, con buena luz, con el lente correcto. Era en verdad bien intenso para mí eso, ahora que lo veo ya en retrospectiva, ¿no? Y después a veces lograr que esa imagen que para ti contaba sea la que el editor quiera escoger y que al ponerla en la página la dejen tal cual, porque a veces si te cortaban la mitad de la foto era como te mutilaran, ¿entiendes? No, sí, te entiendo. Cosa que a veces me O pasa con sea, una los intensa actores. lucha a veces. ¿Ah? No digo que es casi como cortarle la nota al redactor, ¿no? Que darle un tijeretazo a la mala, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, siempre pensaba que las palabras de alguna manera se podían organizar porque no tenían como una forma, digamos, que venía, ¿no? Pero la foto sí, o sea, si una foto era rectangular o cuadrada o echada o vertical, o sea, a veces lograr que entrara en el diseño de la página fue una cosa de bastante como tira y afloja, ¿no? Felizmente tenía grandes diseñadores, ¿no? O gente que aportó. Recuerdo también haber participado en los equipos de rediseño del diario y donde se hacían polémicas y, no sé, recuerdo a Claudia Burga, una gran amiga que también luchó mucho por eso, a Xavi, a Vero, que ya los mencioné, Javier Conesa también tuvo su aporte, Eduardo Carvajal, que siempre, pucha, estuvo ahí para apoyarnos. Y sí, era interesante, era un debate constante y siempre creo que traté de que el fotógrafo esté también a nivel de ser considerado como una parte más importante y con sus propias necesidades y códigos en la página del diario, ¿no? Eso fue algo bonito que creo que nuestra relación aportó, ¿no? Ya no como la extensión del redactor, sino también con una mirada propia, que aparte de hecho de cumplir un poco las expectativas de con quién trabajabas, pudieses tener la libertad de generar una propia visión, una forma de contar las cosas que sea respetada, ¿no? Y también con el crédito, como digo, o la mención de quién era el que hacía la foto, ¿no? Sí. Quique, solo para sumar lo que acabas de comentar y que quienes ven el programa tengan una visión de la historia reciente del diario El Comercio. Cuando dices el rediseño, ¿qué Cuño se refiere a que el diario pasa un proceso, no solamente al digitalizarse totalmente su producción, y la cadena de producción tenía que adecuarse, además
a nivel mundial hay un movimiento de rediseñar los diarios y el diario El Comercio pasa por ese proceso. Y Quique Cunio forma parte de esos, digamos, equipos de consultoría interna de ese proceso. Para los jóvenes de 70 años, 80 años, recordarán un diario El Comercio de gran formato y en blanco y negro. No era el tamaño que ahora los jóvenes tienen a la mano el diario, ¿no? Cambió hasta en tres momentos, hasta tres tamaños, vamos a decirlo, ¿no? Del tamaño original, que es lo que yo recuerdo, que el gran formato, pasó a unos segundos. Y de ahí a que actualmente ahora la gente de esos tiempos lo ve y lo puede disfrutar, ¿no? Eso es lo que Quique Cunio nos dice. Y lo que en verdad los tiempos modernos, vamos a decir, la modernización y la producción de los medios impresos afecta a todas las publicaciones, en este caso el comercio, que antes se publicaba solamente en blanco y negro, luego pasa a publicar a color y luego totalmente la impresión es totalmente computarizada, digital, ¿no, Quique? Sí, eso en verdad es un proceso bien loco que me ha tocado vivir, porque yo recuerdo la primera vez que entro al comercio, la sección como que más grande, que más me impactaba, era un gran espacio, un salón inmenso con, no sé, 50, 80 personas tipo tejedoras textiles que armaban el diario con letritas en sellos, o sea, algunos bastidores de madera que dividían la página en pedazos y entraba una nueva noticia y salía un cuadradito de estos de madera y venía el señor y comenzaba a armar las palabras letra por letra con unos tipos sellos, ¿no? O sea, con unas letritas de metal que iban encajando en la maderita. Y después venían como que hacían una impresión sobre eso, un jeve, como un sello realmente. Y ese jeve era el que iba a imprimir, ¿no? Y de un día para otro entré a los pocos meses y todos ellos habían desaparecido. O sea, cambió la tecnología, ellos se tuvieron que readaptar, algunos a periodistas, otros a fotógrafos, otros a choferes, otros a limpieza, y eso desapareció. Y así constantemente he visto cambios cuando llegó el offset, cuando llegó las nuevas impresoras, cómo los procesos demandaban ajustes y cambios constantes, ¿no? Y sí, los diseños, la forma de presentar, las letras, el tipo de letra, que el color del logo, que si el logo con color, que si el logo sin color. O sea, cuando yo estudié comunicaciones no había ni internet, ni cámara digital. Creo que la computadora recién estaba, pucha, que yo hacía mi trabajo con máquina de escribir. No Quique, había cable, o sea, fueron unas comunicaciones del siglo pasado, ¿no? Ya, bueno, te estaba contando un poco todo ese proceso, pues, ¿no? Que venía desde adaptarse a nuevas tecnologías, de cómo yo estudié sin internet, sin teléfono celular, haciendo trabajos a máquina, con la computadora recién naciendo. Y todo ese cambio tecnológico de tener que revelar las fotos, luego ir con un desarmador y con una máquina gigante, con un rodillo que iba leyendo las fotos, creo que cada foto te tomaba 25 minutos, media hora pasarlas, tenías que conectarlas, desarmar el teléfono y conectar cables al teléfono. Esa época quizás más romántica de poder enviar una foto, ¿no? De dejar de mandar el rollo físicamente, de ahí revelar, enviar por esas transmisoras por señal telefónica, que era un parto, demoraba horas. De ahí las primeras computadoras enanas, en que ya solamente escaneabas con escáner los rollos. Y de ahí, pucha, la venida del celular, la venida del internet, de las cámaras digitales. Recuerdo haber participado en los primeros envíos de ese tipo de tecnología a lo que es hoy, ¿no? Que es la web, o sea, la inmediatez a veces versus la calidad, la rapidez, el fotógrafo ya multimedia que se hace un videíto y de pasada mete el micrófono también y ya no solo trabajas para un diario, sino para para... O sea, todo ha cambiado tanto en estos 25 años que parece increíble cómo hemos podido vivir todo ese proceso y qué seguirá viniendo, ¿entiendes? Es una adaptación constante, ¿no?
Pero bueno, la imagen sigue siendo la misma y eso es lo que yo disfruto más, en verdad, que el formato o lo demás, cómo se haga, ¿no? Ahí estamos viendo algunas fotos antiguas de la época en que se protestaba contra Fujimori. Esa, por ejemplo, que fue también un reportaje que hice sobre la parada. Me puse en un departamento en 28 de julio con Bausat y Mesa. Estamos hablando hace 15, 20 años. Y ese carro pasaba andando, no sé, a 30, 40 kilómetros por hora y le cayó a esta banda de pirañas y capté esa imagen. O sea, abrieron la puerta del conductor, le cayeron tres por un lado, por el otro lado al copiloto, le abrieron la ventana, el capó de adelante y le sacaron la llanta de repuesto. Y ves a ver cómo le jalan el filtro de aire que tenía puesto el carro y era como, en verdad, alucinante, ¿no? O pasaba un señor que iba a comprar y le caían 20 así de pronto, ¡boom! Y lo dejaban calato, o sea, ese reportaje fue alucinante y es emblemática de ese reportaje. ¿Cuánto tiempo te demoró esa cobertura aquí? Que creo que fue una semana. Sí, sí. Fue una propuesta que hice al diario a los editores de ir a un departamento que logré conseguir que me dejen entrar en un cuarto piso frente a este cruce de Bausat y Mesa con 28 de julio en la parada. Fueron varios días, recuerdo el temor y la ansiedad a veces que sentía de entrar y saber cómo iba a salir, ¿no? Si me iban a estar esperando, porque no solamente estaban los que robaban, sino los que recepcionaban lo robado y de alguna manera tenía unas telas que me tapaban, pero sí sentía que por momentos era visible, ¿no? Y sí, me recuerdo pues los choferes, a Gutarra, al señor García, a Talavera, que iban y me recogían así al vuelo y yo ya abajo y salía corriendo. Recuerdo bajando por estas escaleras de estos edificios medio sórdidos, con el tele y la cámara esperando que me pudiesen en cualquier momento, ¿no? Sí, Sí, son cosas, a veces riesgos que uno toma por hacer una imagen, por contar una historia. sí, para los que están viendo el Y programa, esa foto, bueno, es emblemática. sí, para los que están viendo el programa, comentar que cuando Quique nos comenta de esa época, lo que es ahora, en términos urbanísticos, Lima ha cambiado. Ahora, en esa vía donde sucedieron estos hechos, por encima pasa lo que es ahora el tren eléctrico. Se ha construido el tren Claro. eléctrico, ¿no? O sea, la Avenida de Nación. En los tiempos en que Quique tuvo que hacer esa cobertura, todavía no había, digamos, esa estructura que ahora normalmente la gente común y corriente, a la hora de pasar por aviación, en la parte de la Victoria va a encontrarse con el tren eléctrico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasa A lo veces uno no medía riesgos, era como si la cámara te sirviese de escudo, ¿no? Como si el hecho de estar viendo por ese huequito hiciese una distancia con la realidad que realmente no existía, ¿no? Pero sí, ha sido lindo ser fotógrafo, haber podido estar en la primera línea, en los hechos. Aparte de siempre, había que empujar un poco, meter el hombro, luchar contra la policía y la seguridad en algunos hechos en que no te permitían estar donde uno quería estar para la imagen. Y siempre era estar más adelante que todos, más cerca al hecho. Y sí, uno se involucra bastante, por más que digan que hay que ser objetivo y todo eso. Es imposible y fue una de las cosas que al final de mi carrera, cada vez podía evitar menos, ¿no? Por ejemplo, esta foto, Recuerdo, eso fue el incendio del Teatro Municipal. La foto no está con buena calidad, pero bueno, es un poco el registro que logramos conseguir. Recuerdo que regresábamos del estadio de un partido un domingo y vimos un humo y era como que, oye, está quemando y ¡pum! Ya el estadio tiraba los rollos a alguien y te ibas corriendo. Y recuerdo haber llegado ahí, tratar de ponerme al frente en un edificio donde la gente ya se estaba tratando de poner para hacer las fotos y decir, oye, ¿y por qué no entro? Y bajar y estaban los policías, los bomberos en la puerta, y como que en un giro, un momento de descuido, ¡pum! Meterse. Y recuerdo que se cascaraba, se caía partes del techo del teatro y yo tenía que dar
10 pasos más para poder abrir la puerta del teatro y hacer esta imagen. Y recuerdo haberlo hecho, era con slides, las sensibilidades del slide eran bajísimas, había que esforzar el revelado, alquimia pura. Y recuerdo haber disparado 5 fotos, salido y haber dicho no, y si no me ha salido bien, y volver a entrar y sentir el calor así de ese fuego y ver cómo el teatro se iba cayendo, pucha, que los partes de yeso, los adornos, hasta que me sacaron, ¿no? Pero fue la única imagen que hubo de adentro y recuerdo que salió en una gran portada del Comercio. Y era lindo eso, ¿no? Así era como, pucha, logros pequeños que en la vida de un fotógrafo quedan para siempre, ¿no? Sí, sin duda, es una conquista personal. A veces en ese momento uno mismo no valora la dimensión de lo que uno hace, ¿no? Porque como tú dices, es tan apasionado el día a día cuando se entrega a esto que, como tú dices, la fotografía es la vida de uno. Es difícil medir, digamos, los decibeles que significa esa intensidad, ¿no? Porque la estás viviendo, como dices, estás en ruta, estás encima, ¿no? Y no hay otra, ¿no? A veces no hay forma de frenar, ¿no? Porque si frenaras, en el sentido convencional de la palabra, no tendrías la imagen, ¿no? La imagen que finalmente, segundos antes, seguramente ya la viste. Lo que falta simplemente es concretarla con la cámara fotográfica, ¿no? Sí, pues, y de hecho lo que te contaba un poco antes era como que al final de mi carrera cada vez me hacía más difícil involucrarme con las personas y con los hechos. Y recuerdo que las últimas veces que fui, ponte a cubrir un funeral y hablaban los hijos y yo lloraba, creo que más que en la familia, porque, no sé, como que te iba sensibilizando y era imposible no formar parte, ¿no? Y una de las cosas más lindas que me dejó esta carrera fue poder contar historias de muchas personas a las que se les pudo ayudar, se pudo visibilizar sus casos, su situación. Y esa es una de las cosas que más agradezco haber estado ahí en el diario, ¿no? El diario que realmente ha sido mi casa, mi y también me costó un poco el hacer las cosas solo, ¿no? Por eso ahora estoy también en esto de lanzar mi Instagram y este fin de semana estoy haciendo una exposición, bueno, más que una exposición es una proyección de este trabajo de Machu Picchu acá en Punta Hermosa, donde vivo ahora y es mi casa, mi comunidad. Y bueno, y quisiera que los que puedan venir, ya lo voy a estar anunciando en las redes estos días, que son bienvenidos y ojalá que sea el comienzo de una nueva etapa también para mí como en relación con mi fotografía, ¿no? Quique, cuéntanos Ahorita creo que estamos viendo un poco de Machu Picchu. y cuéntanos la historia de cómo concebiste esa imagen emblemática de Machu Picchu, que como dices, jamás se imaginó ver la gente. Mira, ese trabajo dentro de todos los encargos que me ha hecho el comercio es el único trabajo, digamos, que yo considero personal, ¿no? Que considero mío, que lo hice para mí, lo financié yo. Y fue muy loco porque me mandaron a hacer una serie de reportajes por encargo, como 10 creo, una semana a Machu Picchu. Era el momento en que iban a hacer los 100 años de Machu Picchu y yo quería buscar una imagen distinta. Quería, no sé, comencé con las texturas, con los primeros planos, con la luz y siempre había querido hacer fotos de noche, pero era complicado el acceso, el permiso, el estar ahí, la logística. Pero dado a estos reportajes pude conocer a las personas indicadas y que me dejaran entrar varias noches. Y inicialmente comenzó con fotografiar en la noche, pero en esa foto que estás mostrando ahorita, por ejemplo, fue como que en un momento apreté la cámara en una exposición larga y dije, ¿y por qué no uso mi linterna y trato de delinear algunas líneas principales? Entonces dejé el obturador abierto, la cámara tomando la foto, por supuesto en un diafragma bien cerrado y en una sensibilidad baja para que me dé tiempo. Y bajé yo mismo caminando y hice este cuadrado que está al centro, que es como una de las placitas principales, ¿no?
Y dije, wow, ¿qué es esto? Qué distinto. Porque aparte si ves la foto esta que es de noche, podría, si le das un poco más de exposición, parecer de día, porque la cámara comienza a captar, a captar, a captar, y no había muchas sombras en la noche, no es como la luz de día que te genera sombras y cosas, ¿no? Y así comenzó esta idea de ir de noche y aprovechar linternas. En este caso, por ejemplo, yo sabía a qué hora venía el tren a las 7, 6:45 en la noche, tales días, y hacía que se ilumine el Huayna Picchu. Y comencé a usar linternas de distintos colores y la cosa comenzó a crecer. Comencé a jugar con estos trazos. Yo mismo ponía la cámara y comenzaba a caminar, a correr, a tratar de hacer estas luces que se proyectaban, hasta que dije, ¿y por qué no más? Y con la ayuda de los guías, de los guardaparques de la Ciudadela, que conocían muy bien y podían moverse de noche sin causar problemas o algún destrozo, que también era mi preocupación, y la seguridad de ellos, comenzó a crecer esta serie de fotos hasta que logré tener como 10 personas con linternas y hacer ese tipo de imágenes que ya estamos viendo ahorita, ¿no? Que sería fácil hacerlas en Photoshop ahora, con algún trazo, pero fueron hechas artesanalmente, casi como una filigrana de lucecitas, y en verdad fue lindo hacer ese trabajo. Recuerdo mucho haber estado ahí solo, ver llegar la noche. Esta, por ejemplo, que ya era mucho más completa y con una luz azul. Ahí también subieron al Huayna Picchu, ahí se ve un poco la marca para llegar arriba. En verdad, es uno de los trabajos que personalmente más me encanta haber hecho, ¿no? Que está, no está tan asociado a la tecnología o al diseño. Creo que salió algo distinto, ¿no? Y sobre todo la manera de hacerlo así artesanalmente, ¿no? Ahí usé dos colores de linterna, una amarilla, una azul. Iba variando, tratando de captar las líneas principales de la Ciudadela, ¿no? Sí, qué recuerdo tan bonito. Esta foto que estamos viendo ahorita, digamos, ¿a qué hora es el promedio que tú recuerdes? Esa es a 7:30, 8 de la noche, más o menos. Era como que hay noches en que podía hacer dos fotos nomás, porque esa foto, ponte, tiene 2 horas de tiempo de exposición, para dar tiempo a que ellos caminen y vayan llegando a las diferentes partes que íbamos quedando, ¿no? Cada uno tenía una zona, más o menos les había explicado cómo hacerlo. Recuerdo que hacíamos un pavo a la tierra, recuerdo siempre he tenido esa parte de digitales. En verdad quizás lo debía haber hecho en negativo, definidos con las linternas, porque eran linternas las que usaba. Eso era de 2 horas de exposición. Y como eran cámaras digitales antiguas, producían ruido, ¿no? Tal vez debía haberlo hecho en negativo o en formato grande, pero era la cámara del momento y lo que tenía y lo que... Foto, ponte, eran horas para que se lea, había una opción en la cámara de noise reduction, o sea, reducción de ruido, que funcionaba así. Entonces a veces tomaba la foto 2 horas, la cargaba 2 horas para que parezca y eran 4 horas, y me quedaba para hacer dos fotos en una noche, ¿no? Y a veces no salía bien porque era muy difícil enfocar en la noche, ¿no? A veces se enfocaba de día y esperaba con la cámara puesta ahí sin moverla, pero sí, era como un trabajo de toda la noche y al día siguiente ver las dos fotos y decir, pudo haber salido mejor. ¿Por qué no hicimos esto más? Y volver al día siguiente y volver. O sea, fui 3 veces, 3 viajes distintos, hasta que pude conseguir esta, ¿no? Hay todo un proceso que justo voy a mostrar en esta proyección que voy a hacer el sábado aquí en un local de Punta Hermosa, en el DEC se llama, a las 12 de la noche más o menos.
Pero bueno, sí, es la primera vez que voy a mostrar esta secuencia de fotos. Están invitados, pucha, los que puedan venir, en verdad yo feliz. Pero así fue la historia de este trabajo, ¿no? Trabajo a fuego lento, artesanal, que se podría hacer ahora con Photoshop muy simplemente, pero da la satisfacción de haber usado esa técnica que, bueno, por supuesto que no la he inventado yo, ¿no? O sea, de pintar o dibujar trazos con linternas. Es una técnica que está ahí al servicio, que solamente apliqué en esas fotos, ¿no? Quique, recordando esa secuencia, en fin, el proyecto en sí, que como tú dices, nace en el camino, comienzas a construir, imaginar. eh, en algún sitio leí que había, aparte de ti, había 10 digamos, guardaparques que te ayudaban, o hubo más personas que se vieron, digamos, No, claro, y las primeras fotos fui yo mismo el que apretaba el obturador y bajaba corriendo y trataba de hacer el cuadradito del centro de la plaza, pero después me di cuenta que si le pasaba la voz a los guardaparques de ahí, que ellos conocían y sabían moverse perfectamente sin causar ningún daño a la ciudadela en la noche y con mucho menos posibilidades de riesgo para ellos, porque caminar en la noche, en la oscuridad, en este sitio, de hecho, traía un riesgo. Ellos hasta subieron a Huayna Picchu, o sea, imagínate de noche, tenían una capacidad increíble. Recuerdo haber hecho un pago a la tierra con ellos, conectarnos con este lugar tan maravilloso para como peruano que quiero tanto y que siempre ha sido increíble. Ver llegar la noche y comenzar con el proyecto. A veces lograr solamente 2 fotos por día, ¿no? O sea, sin la ayuda de ellos no hubiese podido llegar a todos estos trazos, ¿no? y tienes, digamos, recuerdas que el ascenso a Huayna Picchu, que es esta que se está marcando, Ajá. eso le demoraba más de 2 horas, me imagino, o era menos. No, subían como, no sé, parecían, pucha, unas llamas adaptadas a la cordillera. O sea, me dijeron, no, nosotros subimos en media hora, señor. Y yo le digo, no, pero es muy peligroso. No, no te preocupes. Y se fueron dos, ¿no? Y subieron y encima lograron hacer los andenes de arriba un poco, ¿no? Y estar abajo. Pero sí, la exposición era de 2 horas para dar tiempo un poco que haya un recorrido pausado y que pueda llegar a detallar bastantes de las líneas principales de la ciudadela, ¿no? Es un trabajo artesanal realmente que me causa mucha satisfacción haberlo hecho. No, de hecho que la oportunidad de ver Machu Picchu no en la forma tradicional, sino es casi como que Machu Picchu tuviese en vida propia, con esa aura, mejor dicho, las luces le dan una sensación de áurea, ¿no? Para mí, ¿no? Como todo el temperamento, como toda digamos, la vivencia de las miles, millones de personas que en algún momento han transitado por Machu Picchu. Me da la sensación de estar vívido, digamos, con una presencia latente, digamos, me da esa sensación, no sé si para ti compartes conmigo ese tipo de apreciación, ¿no? Y le da una vida nocturna como especial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Tu Y de página, hecho que era una forma diferente de mostrar un homenaje distinto a este lugar tan especial para nosotros los peruanos, ¿no? no, de hecho, Quique, y aprovecho, ¿por qué recién compartir tu material en, digamos, en este caso, en una plataforma digital como Instagram? Sí, No sé, como te comenté hace un rato, siempre había sido mi relación con la fotografía en el comercio y que el comercio era como mi principal vitrina, era mi plataforma para mostrar. Luego lo comencé a hacer también en mis redes personales de Instagram y Facebook, por poner fotos y cosas, pero ahora como por un orden y también con una motivación nueva que tengo, es tener esta página solo de fotógrafo. Y no sé, los que quieran seguirme, yo feliz, compartir, voy a comenzar a poner cosas antiguas y nuevas. Es como una nueva etapa para mí de reconexión con la fotografía.
las cosas han cambiado mucho en el mercado laboral y también en las formas de mostrar y ejecutar las cosas. Y estoy pilas con reconectarme, con hacer nuevos proyectos, con volver un poco a hacer mucho más fotos. Y felizmente eso está ocurriendo en los últimos tiempos y me ha motivado a tener este Instagram de fotógrafo, solamente de fotógrafo, ¿no? Ya no como un Instagram personal. Sí, me parece interesante digamos, oportuno, vamos a decirlo, para la gente que te sigue, la gente y los jóvenes que seguramente van a escuchar de ti a través de los padres, porque hay que decirlo, muchos fotógrafos del diario El Comercio han sido y siguen siendo referentes para una generación que le ha interesado la fotografía y que le sigue interesando. Y para la nueva generación, sin duda recurren a los archivos para ver qué es lo que se hacía, quiénes eran, en fin. Y esta plataforma, en este caso, la otra caja de Pandora, también es precisamente para eso, para que los fotógrafos, los reporteros gráficos puedan dejar su huella digitalizada. Además de eso, Kike, me gustaría que tú nos inspiraras con estas frases que he leído en diferentes entrevistas que te han hecho. Uno de ellos es, por ejemplo, ojos propios. ¿Qué te parece a ti esa experiencia en ojos propios? Bueno, el trabajo que ellos hacen es increíble, ¿no? Es como dotar a las comunidades, a las personas comunes, digamos, que no son fotógrafos, de una máquina y que se hacen en vida cotidiana y con un pequeño taller o guía y una edición lograr pues una súper auténtica mirada de ellos mismos, ¿no? Que es lindo, han conseguido cosas lindas, me hace acordar también los inicios de Tafos, ¿no? Que fue un proyecto de la San Marcos que hizo un poco eso, ¿no? Y sí, me parece lindo el trabajo que hace Andrés Longhi, lo felicito y en verdad siempre hemos dicho que vamos a participar en uno y espero que sea pronto. Para placer y para tener la oportunidad de recibir la orientación profesional de Enrique Cunio. Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora, escuchando a Enrique Cunio con el mismo entusiasmo que tiene cuando hace sus fotografías, así también cuando corre olas. ¿Y cómo es eso de las olas ahora, Keke? ¿Te corre? Bueno, ahora vivo frente a la isla de Punta Hermosa con la cancha de olas ahí al frente. Antes me encantaba hacer fotos de los tablistas, ahora me encanta estar yo corriendo, a veces que más que hacer las fotos de las olas. Al menos que sean pues playas increíbles como Pico Alto o Cabo Blanco, que sí realmente son espectaculares de tomar. Sí, es un deporte que amo y que también de alguna manera he ido perfeccionando a través de ver a tan buenos tablistas. No sé, siempre he tratado de apoyar en el desarrollo del ser desde la época de Sofía y nada, he publicado millones de cosas de tabla en el comercio y creo que ha sido también un empuje para la tabla y ahora soy feliz acá con mi casa frente al mar y con mis olas, que realmente es una satisfacción increíble, ¿no? Este es Enrique Cunio Bermúdez, fotoperiodista, fotógrafo, padre, sobre todo padre, y además deportista, ¿no? Digamos, por pasión, por convicción, y en algunos casos la gente lo hace por salud, pero en este caso es Quique Cunio, por, digamos, per se, digamos, por bienestar, como él mismo dice, ¿no? Es encontrarse nuevamente con su pasión que siempre es fotografía, pero Permíteme, quisiera agradecer pues a todas las personas que me han apoyado, a las personas, a los amigos, a los colegas, a mi familia, dedicarle un poco esto a mi hija y a las personas que ahora están conmigo y a las que quiero mucho también, ¿no? preguntaría, ¿no? ¿Qué recomiendas, de acuerdo a tu experiencia, como tips para la generación joven que a veces cree que el mundo digital, este mundo, este universo que es bueno, pero no es 100% mejor que la propia experiencia real?
Bueno, lo acabas de decir con las palabras perfectas, ¿no? O sea, la realidad sorprende, la realidad está ahí para ir a buscarla, encontrar esos momentos mágicos de luz y, no sé, de cambio, y ahí, los ojos abiertos a la naturaleza, eso es algo inagotable, siempre va a haber más que explorar, más formas de contarlo, más tecnologías nuevas para acercarse a eso. Y sí, el mundo ha cambiado mucho a la pantalla, pero no dejemos pues de tener en cuenta que todo el material y el motivo es la vida, el mundo, la naturaleza, los seres humanos. Nada, encontrar los momentos de luz, los momentos mágicos que hay muchos, tanto en tu vida cotidiana, macrofotografía, en los insectos, en las plantas, en el mar, en las cosas que suceden, en la ciudad. Siempre va a haber nuevo material, nuevas formas de contar y nada, no se desanimen y denle duro nomás, pues, ¿no? Ahí está la vida para ser contada. Grande, Quique Cunio. Quique Cunio este fin de semana va a exhibir tu experiencia, más que exhibir, comentar, compartir y sobre todo transmitir esa energía que le ha permitido hacer su fotografía de Machu Picchu, como él me dice, como él mismo nos comenta, ha sido un proyecto muy personal, muy emotivo y tan interiorizado que este sábado lo va a compartir. ¿Dónde lo vas a compartir, Quique? Puedes hacernos recordar. Ese en Punta Hermosa, ese en Punta Hermosa se llama el lugar, el Dex de Punta Hermosa, que comienza a funcionar en las noches, donde es los food trucks o la curva que le conocen. Es un lugar de encuentro familiar acá en Punta Hermosa que me ha acogido con esta idea, gracias a Panchito Parodi. Y nada, el deck abre en la noche, después que se cierra un poco la onda familiar y de los food trucks y los conciertos para familia, y se abre ya en la noche para un buen tono con el DJ Rafael que tocaba en Nueva Lima, que va a estar tocando también. Y espero, aparte de proyectar mis fotos y que las puedan gozar y tal vez unirse a mi Instagram, que la pasen chévere. Y si quieren venir, yo feliz y están todos invitados, en verdad. Un abrazo, Quique. Gracias por compartir tu experiencia, tu material fotográfico, tu historia personal a través de la fotografía en fotoperiodismo, sobre todo tu producción en el diario El Comercio. Un abrazo, Quique. Abrazos, Juancito. Ha sido un Gracias a todos y te felicito por tu programa y tu iniciativa. Sé que también eres empeñoso y te entregas siempre con todo lo que das y fue un placer pues haber compartido contigo esto y la vida como fotógrafos. Y un saludo a todos los amigos del comercio y los fotógrafos del Perú, que sigan fuertes y que vamos para adelante, mañana. Nadie Ese nos para. ese es Enrique Cunio Bermúdez. Un abrazo, Quique, y sigue corriendo olas. Sí, gracias Juan, chao, un abrazo. Tal como ustedes han visto, es en persona Enrique Cunio, transparente. Ciertamente, en esta pasión del fotoperiodismo, la cámara fotográfica y el carnet debiera ser el escudo protector. Pero como bien reflexiona Enrique Cunio, no te salva el riesgo porque los fotoperiodistas están en el mundo real para encontrar esos momentos mágicos y poder sorprendernos con la manera de contar esas historias. En palabras de Quique, son logros pequeños en la vida de un fotógrafo, pero que quedan para siempre. Esto es en la memoria del autor como en la memoria de quienes comparten a través de diferentes soportes de publicaciones, galerías, muestras, en fin, en lo que podamos tener acceso. Esto ha sido la otra caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nuevo invitado o invitada.